Bueno, entonces, buenas tardes. Vamos a iniciar. Voy a mostrar a continuación, creo que no estoy compartiendo. Déjenme ponerle para compartir. Compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se observa lo que calculamos la reunión pasada. Es una pantalla blanca. Sí, muy bien, entonces la reunión pasada estuvimos haciendo los cálculos para la conductividad térmica. Hicimos las operaciones que vienen en la sección 12.4 del REIF. Hicimos unos desarrollos en serie de Taylor y calculábamos la conductividad térmica. Lo importante es que definíamos esta cantidad que se llama QZ, que es la densidad de flujo térmico. Y después de hacer algunas operaciones nos daba que es igual a una constante por la derivada de la energía media con respecto de Z, donde Z es la altura, ¿no? Eso es lo que calculamos y nos daba lo siguiente. Nosotros definimos esta derivada con respecto de Z, derivada de la energía media con respecto de Z. Tenemos el problema que la energía no depende de Z como la conocemos, sino depende de depende de la temperatura. Entonces, lo que hacíamos era decir, bueno, la derivada de la energía media con respecto a la temperatura por la derivada de la temperatura respecto de la altura, Z. Y eso nos daba pie a definir la capacidad térmica C. Así es como definimos la capacidad térmica C. Eso fue lo último que hicimos la última reunión. Esto me define la capacidad térmica C. Y entonces, en lugar de escribir esta derivada, ponemos ya la constante, esta C. Y a todas estas variables, a todos estos valores de N, la densidad, la velocidad media, y L por C, les definimos como la variable K, que es la conductividad térmica. Entonces, vemos que la densidad de flujo térmico es igual a menos una constante por la derivada de la temperatura respecto de la altura. Y esa derivada es una derivada, la podemos ver como un gradiente. Como un gradiente. Entonces, la conductividad térmica acá, después de hacer unas operaciones, nos daba igual a esta relación. Y esta relación se parece mucho a la que habíamos obtenido en las reuniones pasadas para el caso de la viscosidad. ¿Sí? En eso nos quedamos. Fue esto lo último que calculamos. Entonces, voy a continuar hablando unos puntos importantes de la conductividad térmica. Muy bien, entonces, entonces voy a pasarme a la otra, en esta hoja blanca. Ustedes me dicen si la ven, esta hoja blanca. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces vamos a calcular, que ya perdí, denme un segundo. Perdí el lapicerito con el que escribo. No, denme un segundo. No, ya lo encontré. Entonces, podemos decir que
Hoy es la reunión 30, ¿verdad? Y hoy es 4 de diciembre. Entonces, seguimos hablando de conductividad térmica. Seguimos hablando de conductividad térmica, entonces podemos decir lo siguiente. En esta hoja que les mostraba yo, observen que la conductividad depende como 1/3 por raíz de 2, la velocidad media, por la capacidad térmica C entre esta sigma era la sección eficaz, ¿verdad? Que para este problema le pusimos, bueno, es la sección eficaz, pero acá le daban otro nombre. Muy bien. Entonces, continuamos. Entonces decimos que la conductividad térmica, voy a poner acá, encontramos que esta conductividad térmica es 1/3 por raíz de 2. Acá va la velocidad media, que realmente no es la velocidad media, ahorita lo vuelvo a explicar. Por esta variable C sobre sigma. Entonces, en la hoja anterior, ya habíamos definido que C es la capacidad térmica. Esta es la capacidad térmica. Y sigma es la sección eficaz. Decíamos entonces la vez pasada que la velocidad más probable, ya habíamos calculado, es 2, constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. La velocidad media está dada como 8 sobre pi por la constante de Boltzmann por la temperatura sobre la masa. Y la velocidad cuadrática media está dada como 3, constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Para que tengan las mismas unidades, yo necesito aplicar una raíz cuadrada acá y acá. Entonces, esta variable B media es esta. ¿Sí? Es este valor. A lo mejor para que no se confunda con la velocidad media, se le puede llamar esta U. Así. U media, ¿no? Para que no se confunda, pero esta velocidad media no se refiere a la velocidad media, sino a la velocidad cuadrática media. Muy bien. Entonces, decíamos, si no me dicen la cantidad de masa que tengo en el sistema, lo que debo calcular es 2 RT sobre mu. Me tienen que decir qué tipo de gas es. O puedo ponerlo como 8 RT sobre pi por mu. O puedo escribir que la velocidad cuadrática media es 3 por RT sobre m. Sobre mu. RT sobre mu. También raíz cuadrada. Muy bien. Entonces vemos que escrita así, la conductividad térmica K depende básicamente de esta variable U media, y esta U media depende de la temperatura.
La conductividad térmica depende de la temperatura. Eso es lo que vemos y no depende de la densidad de partículas. Entonces vemos que la conductividad térmica depende de la temperatura y es independiente de la densidad. ¿Sí? Es independiente de la densidad. Y decíamos la reunión pasada, la ecuación de estado de gas ideal, sabemos que presión es igual a la densidad de partículas por unidad de volumen por constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, ya dijimos la reunión pasada, como esta N, que es la densidad de partículas por unidad de volumen, es el número de partículas sobre volumen, sería el número de partículas sobre volumen, constante de Boltzmann por temperatura, y sabemos que el número de moles es N sobre N0, es igual a masa sobre mu, entonces la N es igual a masa sobre mu por N0. Entonces la ecuación me queda, presión es igual a masa sobre mu por N0 por la constante de Boltzmann por la temperatura entre volumen. Y constante de Boltzmann por el número de Avogadro es la constante universal de los gases. Entonces de acá reproducimos la constante de los gases. Entonces si decimos que la conductividad no depende del número de la densidad, si no depende de la densidad, tampoco va a depender de la presión. Entonces, vemos que la conductividad térmica es independiente de la densidad y así también es independiente de la presión. Es independiente de la presión. Ahora, si considera que una partícula tiene tamaño D, que una partícula tiene un diámetro D, entonces si considera que este diámetro D es mucho menor que la trayectoria libre media y esta es mucho menor que el tamaño del contenedor. L es la dimensión más pequeña del contenedor. Más pequeña del contenedor. Entonces, del principio de equipartición de la energía, el principio de equipartición de la energía me dice que por cada grado de libertad voy a tener un medio de la constante de Boltzmann por temperatura.
Entonces, yo tendría para la dimensión X un medio de constante de Boltzmann por temperatura. Para la dimensión Y, tendría yo un medio de constante de Boltzmann por temperatura. Para la dirección Z, tendría un medio de constante de Boltzmann por temperatura. Y esto es igual a 3 medios de constante de Boltzmann por temperatura. Así, la capacidad térmica C por molécula es 3 medios de constante de Boltzmann. ¿Sí? Todo esto ocurre. Vean, estoy pensando que tengo una caja que contiene partículas, N partículas. Tengo la partícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta la partícula N, hasta la partícula enésima. Y estas partículas están contenidas en un volumen a cierta temperatura y tengo un número de partículas, ¿sí? Entonces, esta sería C, es la capacidad térmica por molécula, es 3 medios de esta constante de Boltzmann. También vemos que la velocidad media, esta velocidad U, vemos que esta velocidad U media, que es la que tengo acá arriba, me quedaría, es 3 constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Entonces vemos que esta velocidad U media depende de la temperatura, es proporcional a la temperatura a la 1 medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si la velocidad, lo voy a escribir acá, acá lo tenemos, la conductividad térmica tenemos que, miren, nada más voy a copiar esta ecuación acá abajo, la voy a copiar. Entonces diría yo que la conductividad térmica, es igual, pusimos 1 sobre 3 por raíz de 2, ¿por quién más? Por la velocidad media por C. Esta velocidad media le pongo esta variable U para que no se confunda, por C sobre sigma. ¿Sí? Esa es la conductividad térmica. Entonces, lo que voy a hacer acá, vemos que si la velocidad U depende como la raíz cuadrada de la temperatura, como la U media es proporcional a la temperatura a la 1 medio, entonces la conductividad térmica también es proporcional a la temperatura a la 1 medio. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Entonces, está bien. Entonces, por ejemplo, en el caso del argón, vemos si la temperatura es igual a 273 grados Kelvin, o sea, 0 grados centígrados, a 0 grados centígrados, lo que nos da va a ser
que suponiendo que esta conductividad es igual a 1.65 por 10 a la menos 4 vatios sobre centímetro grado. Voy a poner en grado Kelvin. Entonces la conductividad térmica es igual 1 sobre 3 raíz de 2 C sobre sigma, y la velocidad media sería 3, constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Así. Muy bien, eso es lo que nos estaría dando. Eso es lo que nos estaría dando. Entonces, por ejemplo, este 3 que tengo acá, lo puedo sacar de la raíz. Lo puedo sacar de la raíz. Si lo saco de la raíz, un 3 de acá cancela 1 de acá. Entonces me quedaría 1 sobre, lo puedo poner como raíz de 3 por raíz de 2 por C sobre sigma. C sobre sigma, y acá me quedaría constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Y esto me daría 1 sobre 6 raíz cuadrada de la C sobre sigma por la raíz cuadrada de la constante de Boltzmann por temperatura sobre la masa. Donde la sigma, decíamos, es la sección eficaz, ¿verdad? Es el término de sección eficaz. Y C es la capacidad térmica. Entonces, si hago el cociente, de la conductividad térmica entre la viscosidad, la conductividad térmica, la tengo acá escrita, sería 1/3 de la densidad de partículas por la velocidad media por C por L sobre la viscosidad sería 1/3 de la densidad de partículas por la velocidad media por masa por L. Las expresiones, decíamos ayer, se parecen muchísimo. Entonces lo que nos va a quedar, se nos van a cancelar todos estos números. Y lo que nos va a quedar es simplemente la capacidad térmica entre la masa. Puedo multiplicar esta expresión por el número de Avogadro, arriba y abajo, para multiplicar por un 1. Y decíamos respecto de la ecuación del número de moles, el número de moles está acá en esta expresión. Entonces, vemos, lo voy a anotar acá, me quedaría para un mol, más que para un mol sería para el número de moles, me quedaría que N sobre N0 es igual a masa sobre la mu. Entonces, si N es igual a 1, si yo supongo una partícula, entonces me da que la 1 sobre el número de Avogadro es igual a masa sobre la masa atómica. Entonces,
me quedaría que la masa atómica es igual a la masa por el número de Avogadro, que es esto que tengo acá. Entonces, me daría la capacidad térmica por el número de Avogadro sobre la masa atómica, ¿sí? Lo que tengo acá arriba en el numerador, lo voy a llamar el calor específico molar. Calor específico molar entre y en lugar de mu, este es el peso del peso molecular. Ahorita les digo. Bueno, mi pésame tu tabla periódica, ¿no? Muy bien, está en la caja. En tu caja. Bueno, gracias. Muy bien. Sería masa atómica. Masa atómica. Donde C, decíamos, esta variable C que estoy definiendo, dijimos esta C es la capacidad térmica. C, la capacidad térmica. Muy bien. Entonces, este problema que les acabo de plantear se refiere, lo tengo todavía acá, se refiere a un conjunto de partículas, n de ellas, que están metidas en una caja y esa caja tiene un volumen fijo. Estas partículas están a cierta temperatura dentro de esa caja y tengo n de ellas. Entonces, esto lo estoy calculando a volumen constante. Entonces, este calor específico molar que estoy calculando es el calor específico molar a volumen constante. ¿Sí? Este C es la capacidad térmica, pero cuando lo multiplico por el número de Avogadro, me define el calor específico molar. ¿Sí? Le puedo poner esta letra, que tenga garigoleado. Déjenmelo, lo voy a poner así. Sobre la masa atómica. ¿Sí? ¿Hasta ahí va bien? ¿Dudas hasta esta parte? Compañeros. Entonces, esta C sencilla es la capacidad térmica. Cuando multiplico la capacidad térmica por el número de Avogadro, eso me da el calor específico molar. Pero en este caso, el problema lo estoy calculando a volumen constante. ¿Sí? Entonces le pongo el subíndice de B para recordarlo. Muy bien. Voy a detener un segundito la grabación para que puedan anotar. Denme un segundo.